Ese viento lo mete para abajo. Pues yo entré a trabajar al Ferrocarril del Pacífico en 1922, en los talleres centrales que eran en ese tiempo en Dagua. Allí hice mi carrera como mecánico, ajustador, hasta cuando fui trasladado al taller aquí en Cali, en la carrera que era en ese tiempo en la carrera quinta con calle 27. Estando trabajando allí, me hicieron la propuesta de la gerencia de los ferrocarriles para que saliera como maquinista a las máquinas de vapor. Pues eso lo acepté y allí trabajé como maquinista, haciendo trenes de carga y pasajeros entre las vías Cali, Popayán, Cali, Buenaventura, Cali, Manizales, Armenia y Zarzal. La historia y construcción de los ferrocarriles se remonta casi a la época en que el Libertador, al venir del sur, ordenó a través de una disposición construir un camino que todavía su huella se ve y se remonta arriba de las paralelas que unen a Cali con Buenaventura, y posteriormente a través de una ley orgánica que fue la ley 129 de 1913, en el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, se ordenó ya la construcción del ferrocarril, habiendo adquirido en un banco de Londres un empréstito de $200.000 con los cuales se iniciaron la construcción. La idea de esta gran obra de la construcción del ferrocarril, que en su principio era Buenaventura-Bogotá, se inició en 1878, en la presidencia del doctor Murillo Toro. Esos trazados se hicieron empezando de Buenaventura a Córdoba por el ingeniero Cisneros. El ingeniero Francisco de J. Cisneros, que tuvo una gran participación en la construcción del ferrocarril de Antioquia, construyó los primeros kilómetros hasta Córdoba. Y de Córdoba hacia Cisneros, que se le puso ese nombre en conmemoración a ese gran ingeniero Cisneros. Y de allí para acá han habido más ingenieros, como Juan de la Rosa Barrios, y otros más que se me escapa por el momento. Posteriormente, a través también de una ordenanza y habiendo tenido los costos de los peajes del camino y una adición, siguieron construyendo el ferrocarril por el Boquerón del Dagua, antigua banca, la antigua banca que hoy ocupa la carretera Buga-Madroñal-Buenaventura. En la construcción del ferrocarril hay muchos ingenieros que entregaron la vida porque fueron mordidos por serpientes venenosas que hay en esa región, otros arrastrados por las grandes crecientes que en ese tiempo el río Dagua daba, y se dice que por ahí en algunas regiones como el Naranjo y Cisneros hay algunos cuerpos de esos ingenieros que están enterrados. Es un boquerón donde es de pura roca y las rocas se desprenden de la parte alta y caen al río, y allí murió mucha gente.
y eso fue lo que más costó en la trayectoria del ferrocarril entre Buenaventura y Cali. Y tan es así que en esa parte está a la parte, sobre la línea férrea, existe todavía el camino de herradura que fue el que utilizó Efraín y María cuando hizo ese viaje a Europa. En esos trenes pues se movilizaba mucha gente, toda la gente que iba para el exterior tenía que irse en tren a Buenaventura al Hotel Estación. En el Hotel Estación se hacían muchas fiestas cada 8 días y la gente se divertía mucho, se iban no solo para Europa sino para las costas del Pacífico. Cuando ya los talleres de Chipichape se construyeron, nos trasladamos a trabajar en ellos. Talleres donde da lástima que hayan perdido su capacidad, porque en esa época se fabricaba el 85% de lo que era una locomotora de vapor. Ya no se pedía al exterior, sino un 15%. En estos talleres se fabricaron cilindros para locomotoras, piezas de bastante sistema técnico. Si estos talleres no se acaban, yo creo que hoy se estarían construyendo locomotoras para venderle a los países vecinos. En este taller, a pesar de las nuevas tecnologías, seguía aferrada la industria ferroviaria a aquella tradición de las locomotoras a vapor, generándose así o construyéndose importantes piezas de reparación y de elaboración para estas máquinas. Es así como, por ejemplo, estamos al frente del autoferro número 1689, que llegó en el año 1958 y a la fecha todavía presta un servicio mostrando la pujanza y el interés de los trabajadores, que aún estando en la cantidad mínima que nos encontramos hoy en día, más o menos 260 trabajadores, de un total que en su época éramos 1.200, siguen prestando un importante servicio. Estos talleres no solo servían para los ferrocarriles, sino para la industria. Aquí se trajeron muchas piezas de los ingenios, como el ingenio La Manuelita, las masas de los ingenios, ya deterioradas como para botarlas. Y aquí se reconstruyeron y volvieron a prestar su servicio. Maquinaria como las turbinas de la CHEC, de la hidroeléctrica de Manizales, ya gastadas, y aquí se reconstruyeron. Hoy día, por ejemplo, nos encontramos con bastante mermados a nivel nacional
Igualmente aquí en el taller, por ejemplo, una sección donde se trabajaba y se hacían partes de los carros, ya es una sección bastante mermada. De 300 trabajadores que llegaron a estar en su momento, solamente están alrededor de unos 60 trabajadores, lo que equivale también al déficit de la construcción, reparación y mejoramiento de los carros que en este momento tiene utilidad el ferrocarril. Era uno de los mejores talleres que había en el país. Hoy en día da pesar ver en el estado que se encuentra. Pero lo más triste es que esta maquinaria, la mayor parte de maquinaria y locomotoras que fueron desarmadas y cortadas con acetileno, pasaron a incrementar una fábrica a la siderúrgica del Pacífico. Entonces el gerente general de esa época vino y le vendió al Banco Central Hipotecario estos talleres y toda esta loma, ¿no? Como decían los antiguos, de aquí hasta donde la vista alcanza, ¿no? Y resulta que toda esta loma que le regalaron al Banco Central Hipotecario son minas de carbón que están inexplotadas allí. Y ese es el resultado tan grave que hoy los ferrocarriles le están pagando arriendo al Banco Central Hipotecario. Las cosas raras que suceden en nuestra región son como el caso de que un alcalde de Cali ordena tumbar un puente del ferrocarril adelante de la Galería de Santa Elena, porque se le ocurrió. Y resulta que con esa tumbada del puente, prohibió o quitó los servicios de turismo que prestaba el ferrocarril hacia el sur, porque había que ver un tren de pasajeros los días festivos que salían para el sur, para Jamundí, Río Claro, Suárez, donde está nada menos que La Salvajina, un centro turístico de esa naturaleza. Y el municipio manda a unos ingenieros a hacer el estudio por qué, a razón de que habían quitado el puente, seguía el agua detenida. Y los ingenieros dicen que no, que era que los niveles de las aguas del río Cauca estaban más altas que donde habían tumbado el puente. Hay un trazado que está listo como para empezar la obra y es un trazado que está entre Lobo Guerrero y San Marcos. Si ese trazado se hace, quedaría Cali, Buenaventura, a 80 o 85 kilómetros, es decir, casi acorta la mitad, que se podrían hacer viajes a Buenaventura en 3 horas. Y si de ese trazado de San Marcos se hiciera una variante a Buga y que por allí, como lo propuso una compañía japonesa, se fuera sacando el trazado a la Uribe y saliera a Melgar, Cundinamarca, allí al pie de Bogotá, entonces se podría hacer un viaje de Bogotá
a Buenaventura en el día, o tal vez menos del día. A través de los años, viajar en tren ha sido un gran placer para la gente por la comodidad, porque encuentra servicios, por el paisaje. El ferrocarril es seguro, es delicioso viajar por ferrocarril. Viajar a Buenaventura por ferrocarril es muy agradable. Llegan a Buenaventura aproximadamente entre 8 trenes con carga y 8 se regresaban. De igual manera llegaba el tren de pasajeros, un tren que le llamábamos mixto, porque traía carga y traía tren de pasajeros. Es muy lamentable que el tren de pasajeros de Buenaventura a Cali y viceversa haya desaparecido, porque era un servicio que la gente lo tomaba como algo turístico, como algo fuera, diferente, que no era peligro ni representaba nada, simplemente económicamente a la empresa no le convenía, porque era un tren de poco movimiento, de poco flujo, porque la gente que iba era de paseo y realmente pues eran unas jornadas bastante largas y extensas. En el sector Cali-Buenaventura no podríamos echar menos de 8 horas, menos de 7 horas y media. Pues realmente esto nos saca del mercado. Y no estamos operando desde hace mucho rato, sino solamente con servicios charters. Hemos organizado unos vagones y unos coches que le llamamos coches turísticos, bien bonitos, muy bien acondicionados, y los sacamos con unas locomotoras cuando las agencias de viaje nos solicitan los viajes. Hace aproximadamente 7 años fue suspendido el tren de pasajeros y a estas alturas, digamos en estos días que estamos, todavía vienen personas a solicitar el servicio de tren de pasajeros. Esta estación comenzó a construirse en el año 1952 y se inauguró en el 53. Fue hecho con un proyecto muy futurista para un gran servicio ferroviario. Se hicieron 2 partes para expendio de tiquetes, una clase primera y la otra clase segunda y tercera. Habían dos salas de espera, una de primera y otra para la segunda y la tercera. Se hizo un gran mural donde está representada todo lo que fue la colonia, la conquista de la colonia, la campaña libertadora y el progreso. Hoy en día da pesar ver una estación como la tienen de abandonada. Ha ido una decadencia tremenda. Vuelvo atrás porque aquello de nosotros es muy esencial tenerlo presente hoy en día, porque en esa época se viajaba con gusto dentro de lo que era ferrocarril. Todo depende o dependía del mismo comportamiento del personal de esa época, porque había, como se dice, un completo entendimiento en todo el sistema de rodaje y de transporte, tanto el personal de locomoción como el personal de las estaciones. Era una novedad venir a ver la estación del ferrocarril. Ya casi nadie viene por aquí, tan solo unos cuantos jubilados y aquellas personas que todavía viajan hacia Cartago y hacia Armenia. Esto causa mucha tristeza, ver este estado de abandono en que está esta soledad que hay aquí en este edificio. Y no queda sino las oficinas
una sala de cafetería que era la sala de espera y un pasillo todo vacío, con un solo expendedor de tiquetes. ¿Cómo les parece?